Adele tenía 15 años y la vida planeada casi por inercia. Se levantaba temprano, iba al instituto, escuchaba a sus amigas hablar de chicos como si fuera una obligación. Se sentaba en la mesa familiar, masticando la comida con la sensación de que algo le faltaba. Pero no sabía qué. La vida de Adele. Todavía no tenía nombre. A simple vista, era una adolescente normal. Sacaba buenas notas, tenía un novio que le gustaba lo justo. Sonreía cuando tocaba sonreír. Y por dentro guardaba un silencio que ni ella entendía. Todo cambió una tarde cualquiera. Caminaba por la calle, con la mochila a cuestas, pensando en nada en particular. Y de pronto vio un cabello azul. No fue un encuentro, fue una visión. Una chica de pelo corto, tan intensamente azul que parecía un personaje sacado de un cómic. Caminaba con paso seguro, tomada de la mano de otra mujer. Y en ese cruce de miradas, Adele sintió un temblor que no supo clasificar. No era envidia, no era curiosidad. Era algo que le subió por la garganta como una certeza incómoda. Una frase que no pudo pronunciar, pero que ya estaba escrita dentro de ella. Yo también quiero sentir algo así. Esa noche, mientras su novio le mandaba mensajes dulces que no lograban emocionarla, Adele pensaba en ese cabello azul, en esa mirada, en esa libertad. Intentó convencerse de que no pasaba nada, que solo era una impresión tonta, que al día siguiente se le pasaría, pero no se pasó. En clase, empezó a distraerse. Se quedaba mirando por la ventana, con la sensación de que estaba a punto de empezar otra vida, una que no encajaba en la que llevaba hasta ahora. Sus amigas empezaron a notar que algo la inquietaba. La molestaron con preguntas sobre su novio. Le decían que estaba demasiado pensativa, demasiado callada. Y Adele se reía, fingía, pero por dentro sentía que la vida que conocía se hacía más estrecha cada día. Hasta que un día se atrevió a hacer algo que no sabía si podía permitirse. Fue a un bar de ambiente, sola, con la excusa de la curiosidad, pero en realidad buscando algo que la definiera. Y allí, entre luces bajas y música que apenas se oía, volvió a ver el cabello azul. Y todo cobró sentido. Adele no supo bien cómo moverse en aquel bar. Nunca había estado en un lugar así. El ambiente era distinto a cualquier sitio que conociera. Había mujeres bailando sin preocuparse por quién miraba, miradas cómplices, risas que sonaban a alivio. Y en el medio de todo, Emma. La chica de cabello azul se mezclaba con su grupo de amigas como si fuera su lugar natural. Adele, en cambio, se sentía una intrusa. Pero no se fue. Se quedó apoyada en la barra, sosteniendo un vaso que no bebía, solo para tener algo que hacer con las manos. Hasta que sin que pudiera evitarlo, sus ojos se encontraron. Emma no apartó la vista. La miró con una calma desconcertante, como si supiera perfectamente lo que pasaba dentro de Adele. Y en ese instante sintió algo que nunca había sentido con su novio ni con ningún chico, una curiosidad que quemaba. Emma se acercó despacio, le sonrió y le habló con naturalidad, sin la tensión que recorría a Adele de arriba a abajo. ¿Vienes mucho por aquí? La frase, tan simple, hizo que Adele casi se riera. Negó con la cabeza. No, es la primera vez. Emma asintió como si eso la enterneciera. ¿Te puedo invitar a algo? Adele aceptó sin pensarlo. Y durante unos minutos hablaron de todo y de nada. De libros, de música, de la ciudad. Y poco a poco, Adele empezó a relajarse. Porque Emma no hacía preguntas invasivas, no la presionaba a decir más de lo que quería. Solo estaba allí, mirándola como nadie la había mirado nunca. Esa noche no pasó nada físico, pero cuando Adele volvió a su casa, llevaba dentro una claridad que no había tenido antes. Aquello no era una simple amistad, no era una curiosidad pasajera. Era algo que le estaba creciendo en el pecho, algo que no se podía negar. Los días siguientes fueron una especie de niebla. Iba a clase, fingía prestar atención, pero su mente siempre volvía al mismo lugar, a Emma, a su voz grave, a su pelo azul, a esa forma de mirarla como si fuera transparente. Sus amigas empezaron a hacer comentarios, que si estaba distraída, que si pasaba algo con su novio.
Pero Adele no encontraba palabras para explicar lo que sentía, porque ni ella misma lo entendía del todo. Y en casa, la soledad se volvió más ruidosa. Las conversaciones con sus padres, tan superficiales, la hacían preguntarse si alguna vez podría contarles lo que empezaba a descubrir, si alguna vez podría ser ella misma sin tener que disculparse. Una tarde, Adele tomó valor. Le escribió a Emma un mensaje sencillo que le costó horrores enviar. ¿Te gustaría que nos viéramos otra vez? La respuesta llegó minutos después. Claro, ¿cuándo? Y ese cuándo fue el inicio de todo. Quedaron en verse un sábado por la tarde. Emma la pasó a buscar en su moto, como si fuera la escena de una película que Adele nunca se había atrevido a imaginar. Se subió detrás con el corazón golpeándole el pecho, pensando que en cualquier momento iba a despertar. Fueron a un parque tranquilo, lejos de los ojos que podían juzgarlas. Caminaron entre los árboles, compartiendo silencios que no eran incómodos, sino una especie de pacto secreto. Emma hablaba de su proyecto de arte, de cómo pensaba que un cuadro podía ser una declaración de principios. Adele la escuchaba, fascinada, como si cada frase le revelaba un mundo nuevo. Se sentaron en un banco y por un instante todo pareció detenerse. El viento, el tiempo, el miedo. Emma la miró con esa calma suya que era casi un desafío, y Adele, por primera vez, no apartó los ojos. ¿Estás bien?, preguntó Emma con suavidad. Adele respiró hondo. No lo sé. Emma no insistió, solo se acercó un poco más, tan despacio que Adele sintió que se le deshacía el pecho. Y entonces ocurrió. Un beso. Su primer beso real, uno que no necesitaba explicación. No fue un beso perfecto. Había torpeza, miedo, un temblor inevitable. Pero también algo que nunca había sentido, la certeza de que en ese segundo estaba en el único lugar donde quería estar. Después se quedaron un rato en silencio, con la frente apoyada una en la otra, respirando juntas. Cuando Emma la dejó en casa, Adele entró con el paso inseguro de quien sabe que acaba de cruzar una frontera. Su novio la llamó esa noche, le preguntó si pasaba algo, y por primera vez Adele fue honesta consigo misma. Sí, pasaba algo. A partir de ese día ya no pudo seguir fingiendo, ni con él, ni con sus amigas, ni consigo misma. Se terminó la relación sin mucho drama, solo con un final inevitable. Una separación que no dolía porque nunca había sido verdadera. El tiempo con Emma empezó a convertirse en su refugio. Compartían tardes enteras en la casa de ella, leyendo, cocinando, hablando de sueños. A veces reían hasta que les dolía el estómago. Otras se miraban en silencio durante minutos que parecían horas. Pero no todo era sencillo. Adele empezó a notar que, aunque el amor la llenaba, también la hacía sentir vulnerable. La vida que conocía se le desmoronaba, su entorno no entendía, y a veces ni ella misma sabía si estaba lista para sostener ese sentimiento tan grande. Pero aunque tenía miedo, no se alejó, porque Emma era más que una atracción. Era la primera persona que la miraba como si su existencia fuera suficiente. Y cuando una vez le preguntaron si estaba enamorada, Adele no supo qué responder. Solo bajó la vista y sonrió, porque algunas certezas no caben en una palabra. La vida de Adele empieza a teñirse de un color que no entiende, pero que la atrae como un imán, el azul. Azul como el pelo de Emma, como las corrientes que la arrastran, como las ganas de descubrir quién es de verdad. Pasan algunos días desde que se cruzaron en la calle, pero Adele no puede sacarla de la cabeza. En clase de literatura, mientras sus compañeros discuten a Sartre y el sentido de la existencia, ella solo puede pensar en esa mirada distinta, directa, desafiante y tierna a la vez. Cada vez que cierra los ojos, la imagen de Emma le salta encima como un sueño que no sabe si quiere tener o borrar. Para intentar entenderse, Adele se obliga a salir con Tomás, el chico con el que empezó a tontear. Van juntos al cine, se besan, incluso acaban en la habitación de él.
se desnudan, pero cuando Tomás la toca, Adele siente que todo está equivocado, como si su cuerpo estuviera ahí, pero su cabeza estuviera mirando hacia otro lado, buscando a alguien más. Después de acostarse con él, camina sola por la calle con una tristeza que no sabe explicar. Tomás cree que ha sido especial, que hay algo serio entre ellos, pero para Adele ha sido como intentar convencerse de algo que no siente. Y en ese momento, la confusión la consume por dentro. Las amigas empiezan a notar que algo raro le pasa. En el recreo, una de ellas le suelta que se la ve en las nubes, distraída. Otra bromea con que tal vez Adele esté enganchada a un culito. Pero cuando mencionan a Tomás, ella apenas sonríe. Lo que ninguna imagina es que esa obsesión tiene un nombre y un cabello azul que parece pintado por un pincel rebelde. Una tarde, sin poder soportar más la incertidumbre, Adele decide ir al bar donde sabe que se reúne la gente queer de la ciudad. Se arma de valor, cruza la puerta y entra en ese espacio donde todo es distinto. Hay chicas de la mano, chicos que se besan sin miedo, miradas que no juzgan. Y ahí está Emma, sentada con unos amigos, riendo con un cigarro en la mano. Cuando la ve, Emma sonríe. No esa sonrisa casual de quien te reconoce vagamente, sino la sonrisa de quien estaba esperando verte. Adele siente un vuelco en el pecho. Se acerca, saluda con timidez. Emma la invita a sentarse. Hablan de arte, de pintura, de música, de cosas que para Adele suenan nuevas y a la vez íntimas. Emma tiene una manera de hablar que atrapa, con palabras que parecen caricias. Le cuenta que estudia Bellas Artes y que le gusta retratar cuerpos femeninos, capturar su vulnerabilidad y su fuerza. Adele escucha como si le estuvieran abriendo una ventana en la mente. Cuando la noche se hace tarde, Emma la acompaña a la parada del autobús. Antes de irse, le acaricia la mejilla. Un roce pequeño, pero que quema como si le hubieran prendido fuego al corazón. Emma la mira con esos ojos claros que parecen atravesarla entera y dice con suavidad: «Me alegra que hayas venido». Adele sube al autobús con el pulso disparado. Siente que algo acaba de empezar, algo que ya no va a poder detener. Después de aquella noche en el bar, Adele empieza a vivir en dos mundos. Por un lado, el instituto, las clases, las amigas que cuchichean, las miradas de Tomás que cada día parecen más lejanas. Por otro, esa dimensión secreta que se abre cada vez que piensa en Emma. Y cuanto más piensa, más se da cuenta de que lo suyo no es una simple curiosidad, es un deseo que la desborda. Emma también lo siente. Empiezan a mandarse mensajes, a llamarse, a verse en cualquier rato libre. Emma la invita a su estudio, un espacio lleno de cuadros, lienzos manchados de óleo, bocetos de mujeres desnudas. Adele no sabe dónde mirar. Le da vergüenza, pero también fascinación. Emma le explica que para ella pintar es una forma de comprender el mundo, de amarlo. Mientras Emma habla, Adele solo puede mirarle la boca. Y entonces, sin pensarlo mucho, Emma se acerca y la besa. Un beso suave, un poco torpe, como si ambas tuvieran miedo de romper algo. Pero cuando se separan, la respiración de Adele es tan agitada que Emma sonríe. Y la besa otra vez, y otra, hasta que ya no queda espacio para las dudas. A partir de ese momento, todo cambia. Adele regresa a casa con un secreto que le late en el pecho como un tambor. Se encierra en su habitación y toca con la yema de los dedos sus propios labios, recordando el calor de Emma. Siente que por fin ha encontrado una respuesta, aunque no sepa cuál era la pregunta. Pero fuera de ese universo privado, la presión empieza a crecer. Sus amigas notan que algo pasa. Una tarde, en el patio, una de ellas la encara. ¿Por qué estabas el otro día en el bar de las bolleras? El silencio de Adele dura demasiado. Y la otra chica, la más cruel, sonríe con desprecio. ¿Acaso eres una de ellas? Adele no contesta. No tiene las palabras, solo la angustia. En su mundo adolescente, que todo sea normal parece la única regla. Y ella acaba de romperla. Cuando Emma la llama esa noche, Adele le cuenta entre sollozos lo que ha pasado. Emma escucha en silencio y le dice que no tiene que darle explicaciones a nadie, que nadie tiene derecho a decirle a quién amar. Pero la voz de Emma, que siempre le ha dado calma,
Ahora también le da miedo, porque amar a Emma significa elegir, y elegir significa perder cosas. Amigas, certezas, la versión de sí misma que los demás esperan. Pero cuando se ven otra vez, todo ese miedo se disuelve. Quedan en un parque al atardecer. Emma la besa con más decisión, la toma de la mano. Adele cierra los ojos y siente que, por primera vez, está exactamente donde quiere estar. La relación entre Adele y Emma se vuelve un refugio secreto, donde todo parece más verdadero. Quedan cada vez más seguido. A veces se ven a escondidas, otras se arriesgan a pasear juntas por la calle. Emma, con su seguridad tranquila, toma su mano sin importarle que alguien las vea. Adele siente vértigo, pero también un orgullo nuevo, como si su vida empezara a ser algo propio. Una tarde, Emma la invita a su casa. Los padres de Emma no están. Hay silencio, apenas roto por la música suave que sale de un altavoz. Adele se sienta en el borde de la cama, con el corazón galopando. Emma se acerca despacio. No hace falta decir nada. Ambas saben lo que va a pasar. Se besan, primero con timidez, después con hambre. Emma le acaricia el rostro, el cuello, el pecho, y Adele tiembla, no de frío, sino de algo que nunca había sentido, la certeza de desear a alguien sin medida. La ropa cae al suelo en un ritual que no necesita instrucciones. Dos cuerpos jóvenes, dos respiraciones que se mezclan hasta perderse. Es la primera vez que Adele hace el amor con una mujer. Y es también la primera vez que entiende que su deseo no es una fase ni una confusión. Es real, total, imposible de negar. Emma la toca con delicadeza y compasión. Le besa cada rincón de la piel. Cuando sus cuerpos se funden, Adele cierra los ojos y se siente libre. Después, se quedan abrazadas bajo la sábana. Adele apoya la cabeza en el pecho de Emma, escuchando su corazón. Piensa en todo lo que debería darle miedo, qué dirán, qué pensarán sus padres, cómo enfrentará las miradas. Pero en ese momento no importa. Solo importa que Emma respire a su lado. Más tarde, mientras se visten, Emma le acaricia la espalda y le dice que la desea, que le gusta su manera de ser. Adele sonríe, un poco incrédula. Nadie le había dicho algo así con tanta convicción. Se siente querida de un modo que no conocía, como si Emma la viera de verdad. Pero al volver a casa, la realidad la espera como un muro. Su madre la recibe con preguntas. ¿Dónde estabas? ¿Por qué llegas tan tarde? Adele inventa una excusa cualquiera. Se encierra en su habitación y se recuesta en la cama mirando el techo. Sabe que tarde o temprano va a tener que elegir, vivir su verdad o seguir escondida. Por ahora, prefiere quedarse un poco más en ese limbo, porque en el recuerdo de esa tarde, todo era perfecto. Las semanas siguientes se convierten en una coreografía delicada entre la pasión y la mentira. Adele y Emma se ven escondidas cada vez que pueden. Emma la pasa a buscar por la esquina del instituto, la lleva a su taller, a dar paseos por el parque, a tomar café en bares donde nadie las conoce. Adele siente que está viviendo su propio descubrimiento, un despertar que la hace más viva que nunca. Pero mientras su mundo con Emma florece, su vida en el colegio se complica. Los rumores se hacen cada vez más fuertes. Algunos compañeros murmuran cuando pasa. Una tarde, en la hora del recreo, una de sus antiguas amigas se le planta delante con el gesto retorcido de la envidia y el desprecio mezclados. ¿Te gusta hacer esas cosas con chicas? ¿Te crees mejor que los demás? La humillación le estalla en la cara como una bofetada. Por un instante, Adele se queda sin aire. Mira alrededor esperando que alguien la defienda, pero todos callan y ella siente que el suelo se abre bajo sus pies. En casa, todo sigue igual que siempre, pero también distinto. Su madre le pregunta por Thomas, como si diera por hecho que siguen juntos. Adele se limita a decir que ya no le interesa. Y cuando su madre comenta, los hombres son todos iguales, Adele se encierra en su habitación y aprieta la cara contra la almohada, tragándose el llanto. Emma, en cambio, no tiene miedo de mostrar quién es. Una noche, la invita a una fiesta con sus amigos artistas. Un departamento grande, paredes cubiertas de cuadros y estanterías llenas de libros. Adele se siente fuera de lugar, con su ropa sencilla y su timidez de adolescente. Los amigos de Emma
Hablan de política, de arte contemporáneo, de teoría queer. Le preguntan si ella también estudia bellas artes. Adele sonríe con vergüenza y contesta que no, que va a un liceo normal. Emma se acerca y la abraza por la cintura, con una naturalidad que Adele envidia. Cuando sus miradas se cruzan, Adele siente un orgullo dulce. Aunque no entienda del todo ese mundo bohemio, sabe que Emma la elige, que ahí, en medio de esa gente tan distinta, hay un lugar reservado solo para ella. Pero esa misma noche, cuando vuelven caminando juntas, Adele le confiesa con voz temblorosa que tiene miedo de perderlo todo. Emma la mira con paciencia y le acaricia la mejilla. No tienes que contarle nada a nadie si no quieres, le dice. No hay un manual para esto, solo sé honesta contigo misma. Y Adele asiente, porque aunque le aterre lo que pueda pasar, más le aterra la idea de renunciar a Emma. Esa noche, cuando se despiden con un beso largo, Adele siente que ha elegido su bando, aunque aún no se atreva a decirlo en voz alta. El tiempo pasa y Adele y Emma empiezan a construir algo parecido a una rutina. Emma sigue pintando, cada vez más absorbida por sus proyectos y exposiciones. Adele termina el instituto y empieza a trabajar en un jardín infantil rodeada de niños que la adoran. Parecen una pareja consolidada, con un departamento compartido, libros desparramados, tazas de café en la mesa y el olor constante de la trementina de los pinceles de Emma. Pero esa calma aparente esconde fisuras. Adele no acaba de encajar del todo en el ambiente intelectual de Emma. Cada vez que invita a sus amigos, Adele se siente observada, como si la midieran, como si siempre fuera la chica sencilla que no sabe qué decir. Emma, sin querer, empieza a volverse distante, más ocupada, más impaciente. Una noche discuten. Emma le dice que no puede conformarse con una vida chata, que necesita la pasión del arte. Adele no sabe cómo explicarle que su pasión era ella, que todo lo que hacía, su trabajo, su día a día, tenía sentido porque la esperaba al volver a casa. El desencuentro crece en silencio, y una tarde, mientras Emma se encierra a pintar, Adele se siente tan sola que busca consuelo en un compañero del trabajo. Terminan besándose, y aunque el encuentro es fugaz, la culpa se queda como una mancha que no se borra. Emma lo descubre. No hace falta una gran escena. La distancia entre ellas ya hablaba por sí sola. La ruptura es dolorosa y lenta. Emma le pide que se vaya. Adele hace la maleta con el corazón hecho polvo. Cuando cierra la puerta del departamento, siente que está dejando atrás no solo a Emma, sino la versión de sí misma que había descubierto con ella. Pasan los meses. Adele sigue trabajando con los niños, intentando rearmar su vida. A veces la invade la nostalgia, un eco de todo lo que compartieron. A veces sueña con Emma, con su pelo azul, con su manera de mirarla como si fuera la única persona en la sala. Un día cualquiera, se cruzan de nuevo en un café. Se saludan con cortesía, hablan de cosas pequeñas, el trabajo, la pintura, la rutina, pero bajo esas palabras hay un silencio espeso, el silencio de lo que ya no puede volver a ser. Cuando se despiden, Adele se queda mirando la espalda de Emma mientras se aleja. Sabe que ninguna historia de amor es sencilla, que algunas duelen más que otras, pero también que gracias a Emma se atrevió a mirarse de frente y a decir, esto soy yo. Y aunque ahora camine sola, algo de aquel azul seguirá brillando adentro, recordándole que por un tiempo se sintió completamente viva. Y así termina esta historia intensa, imperfecta y luminosa, como todas las historias que se atreven a explorar el deseo y el miedo sin censura. Adele y Emma nos recuerdan que amar es descubrirse y a veces perderse en el intento. Si este relato te llegó al corazón, no olvides apoyarnos con un like y suscribirte al canal para más resúmenes de películas que marcan un antes y después. Cuéntame en los comentarios, ¿qué te pareció esta historia? ¿Crees que Adele hizo bien en arriesgarlo todo por amor? Me encantaría saber tu opinión. Nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarme hasta el final.